gloria al Señor que nos permite estar una vez más aquí, poderles ver, a todos los que también a través del internet se conectan y reciban nuestro saludo cordial. Y vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor, a pedir su dirección en este día, que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor, oramos pidiendo que tu paz se establezca en nuestros corazones, en nuestras mentes, que te lleves toda distracción que pudiera robar nuestra atención de tu palabra y que en esta mañana, Señor, nuestro espíritu esté receptivo a tu voz, que nos enseñes y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que esta mañana sea una mañana especial y de bendición para cada uno de nosotros y que al terminar este tiempo nuestra vida sea edificada con tu palabra, con tu voz, con tu presencia. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a Lucas capítulo 6, versos 43 al 45, por favor. Lucas 6, 43 al 45. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da un buen fruto. Verso 44, porque cada árbol se conoce por su ¿qué? Por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fijémonos que en este pasaje nos está hablando acerca de dos tipos de árboles: un árbol bueno, el cual da un buen fruto, y un árbol malo, el cual da frutos malos. Y miremos o recordemos que desde el principio el plan original de Dios es que usted y yo demos fruto. Para Dios lo principal es que usted y yo demos fruto. Y quiero que me acompañe a Génesis 1:28. Génesis 1:28, por un instante. Y miremos lo que dice la palabra en Génesis 1:28. Dice: y los bendijo Dios. ¿Y qué fue lo que les dijo? Mire, los bendijo Dios y les dijo, ¿qué fue lo primero? Fructificad. Y después multiplicaos. Para Dios siempre, desde su concepción del plan, siempre ha estado primero en su plan el fruto, que demos fruto. Eso es lo principal para Dios. Y después del fruto, que entonces podamos multiplicarnos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados. ¿Qué sucedió? Que el hombre comenzó a multiplicarse, y vamos a encontrar en Génesis 6, los primeros 8 versos, cómo el hombre cambió el plan y dejó de fructificar y comenzó solamente a multiplicarse. Al punto de que ese evento o esa decisión del hombre llevó a que su corazón estuviera inclinado solamente al mal. Por lo tanto, toda esa generación que usted ya conoce, toda la historia acerca del diluvio y demás, toda esa generación murió, a excepción de uno, que lo encontramos en Génesis 6, verso 9, a Noé.
¿Por qué? Porque él tenía una genética diferente, él tenía un espíritu diferente, él era un hombre diferente. Cuando usted lee Génesis 6:9, pónmelo por favor, Juan, Génesis 6:9, mire lo que dice. Estas son las generaciones o los genes de Noé. ¿Cómo eran los genes de Noé? Mire, era un varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces, el plan original de Dios es que el hombre primero dé un fruto y que luego del fruto se multiplique. Pero a esta generación que murió en el diluvio, era una generación que se multiplicó, no se había fructificado, no había fruto en ellos. Solamente en Noé se encontró algo diferente. Y si vamos a capítulo 9, Génesis capítulo 9, pero ahora el verso 1, miremos cómo el plan de Dios todavía no ha cambiado. Pasó ya el diluvio, el arca ya tocó tierra, salió Noé, sus hijos y sus esposas. Y fíjese lo que dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ¿y qué les dijo? Lo mismo que al principio: fructificad y multiplicaos, porque para Dios no ha cambiado su plan. Dios quiere que usted y yo demos fruto. Ese es el propósito de Dios. Y para que usted y yo podamos dar fruto, necesitamos, por supuesto, encontrar las herramientas necesarias para desarrollarnos a tal punto que demos fruto. Si lo pensamos en el ámbito natural, el árbol no nació siendo árbol. El árbol primero fue una semilla. Esa semilla se desarrolló en la tierra y comenzó a dar raíces. Esas raíces comenzaron a nutrirse del agua que había bajo tierra, y fue entonces retoñando una planta. Esa planta siguió creciendo, desarrollándose hasta que se convirtió en un árbol. Y luego comenzó a dar fruto. Pero notemos que en lo natural el proceso o el final es el fruto. Dios quiere que lleguemos a ese final de dar fruto. Pero lo importante aquí es resaltar que el enfoque de Dios, la mirada de Dios, no está puesta en el tronco o en lo frondoso de sus ramas del árbol, sino en el fruto. Eso es lo más importante para Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces vemos árboles muy bonitos, plantas que dan flores muy bonitas, pero Dios está diciendo: lo que me interesa es el fruto. Y en el pasaje inicial de Lucas 6 nos está diciendo de que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos, sino que el árbol se conoce por sus frutos. Ahora vámonos al Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Y miremos lo que dice. Bienaventurado, ¿quién? Está hablando de un varón, de uno que ya no es un hombre natural, de uno que se ha esforzado por buscar la voz de Dios, que se ha esforzado por buscar la justicia de Dios, que se ha esforzado por caminar el camino de Dios y se ha convertido en un varón. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que por el contrario, según el verso 2 dice, ha meditado en la ley de día y de noche. Por eso es un varón. Pero notemos el verso 3, que ese varón lo compara la Escritura como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Porque en la Escritura nos representan los árboles, nos están representando a nosotros, y por eso Jesús está hablando aquí acerca del árbol que da malos frutos o el árbol que da buenos frutos. No se está refiriendo al árbol natural, se está refiriendo a hombres y mujeres como usted y como yo, que en un proceso de desarrollo nos hemos convertido en árboles porque hemos crecido, porque se supone que hemos madurado, y que llega un momento en nuestras vidas en donde no tenemos otra opción sino tenemos que dar fruto. Y entonces dice la palabra: por sus frutos entonces lo conoceréis.
Nótese incluso, regresando a Lucas, el texto inicial, regresemos por un momento a Lucas. ¿Cómo comienza el 43 y el 44? Comienza hablando de árboles. Mírenlo muy bien. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora, acto seguido en el verso 45, Jesús está ya hablando de un hombre. Porque el verdadero sentido de hablar de árboles es referirse a un hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo del ser humano. Dice, el hombre bueno, comparado con ese árbol bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pensemos en esto. ¿Cuál es el éxito de que un fruto de un árbol sea excelente, sea bueno, sea rico? ¿Que el árbol esté muy bonito? El éxito de que el fruto sea rico es la tierra en la que está sembrado y los nutrientes que ese árbol puede absorber de esa tierra. Porque podemos sembrar un árbol o una semilla en cualquier lado del mundo, pero no en todos lados va a germinar esa semilla, no en todos lados va a crecer. Por eso encontramos que hay ciertos tipos de árboles que crecen en climas fríos, otros en climas cálidos, otros en climas tropicales, otros posiblemente en climas desérticos. Cada uno es diferente, necesitan nutrientes diferentes. Y de cada uno de ellos se obtiene un fruto. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que el fruto depende de lo que brota de adentro hacia afuera. En un árbol depende de la tierra y de cómo sus raíces absorben la humedad, absorben el agua y absorben todos los nutrientes que hay en esa tierra, de manera que toda esa savia que pasa por dentro del árbol y va hasta las ramas en donde salen o brotan los frutos, puedan redundar en un buen fruto. Voy a poner un ejemplo. ¿A cuánto les gustan los mangos? Yo digo esto a manera de broma y hago la claridad porque no quiero que nadie se me ofenda. Pero si a alguien no le gusta el mango, es una persona que está en pecado. El mango es muy rico. Hasta el día de hoy no he encontrado a alguien que no le guste el mango. Gracias a Dios. Pero el mango es muy rico, ¿cierto? Pero ¿se ha comido un mango dulce? Y se ha comido un mango insípido que no sabe a nada, que por fuera se veía muy lindo, amarillo, bien bonito, y cuando usted lo abrió, malísimo por dentro. Miren, a veces esa apariencia nos engaña. ¿Cuántas veces vamos a la tienda y compramos una fruta o una verdura que se ve muy bonita por fuera? Y cuando llegamos a casa y la pelamos o la vamos a procesar en nuestros alimentos, esto no nos sirve. Jesús nos está diciendo, el árbol se conoce si es bueno o si es malo por su fruto. Por eso se conoce. Ahora, esto nos está hablando de dos tipos de genéticas. Déjeme mostrárselo, por favor. Mateo capítulo 12, versos 33. Vamos a leer varios versos de ese libro de Mateo, de ese evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12, verso 33. Mire que está corroborando, complementando lo que le vengo diciendo. O haced el árbol bueno o su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Me está hablando de dos tipos de árboles, un árbol bueno y un árbol malo.
capítulo 13, verso 38 de Mateo, un capítulo más adelante. 13:38. Está Jesús explicando la parábola del sembrador. Y mire lo que está diciendo, perdón, en la parábola del trigo y la cizaña, discúlpeme. Y dice, el campo es el mundo. Porque en la parábola dice, un hombre salió y arrojó, o fue a su campo y sembró trigo, o sembró la buena semilla. Y acá está explicando Jesús que el campo representa al mundo en el que estamos todos nosotros. La buena semilla son los hijos ¿de dónde? Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Está hablando de dos tipos de genéticas, de dos generaciones diferentes. Una genética que dice la escritura que son hijos del reino, y otra genética que son hijos del malo. Si usted se regresa a los primeros versos del capítulo, está hablando acerca de esa parábola del trigo y la cizaña, cómo el enemigo vino cuando los hombres dormían y sembró cizaña. Porque cuando el hombre duerme, ¿qué quiere decir que el hombre duerma? Quiere decir que no está buscando la sabiduría de Dios, que no está buscando la voz de Dios, que está dejándose llevar por todo lo que el mundo y el sistema propone, y sus sentidos no están alertas a lo espiritual. Ese es un hombre que está dormido. Y mientras que el hombre duerme, el enemigo viene y siembra genética de él, para echar a perder lo que el Señor quiere hacer en la vida de una persona. Entonces nos está hablando de dos genéticas. Ahora vamos a 7:1 de Mateo, capítulo 7, verso 1. Perdón, verso 20. 7:20. ¿Cuál es entonces la conclusión en esta parte? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, entendiendo que el Señor quiere que usted y yo primero o tengamos en cuenta que lo más importante para Él es el fruto, y entendiendo que hay dos tipos de árboles buenos y árboles malos, vamos a mirar algunas características de esos árboles malos. Y luego vamos a mirar las características de los árboles buenos. Vámonos a Mateo 15. Mateo 15, desde el versículo 16. Mateo 15, verso 16. Mire lo que dice. Jesús dijo, está hablándole en esta respuesta a sus discípulos: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? 18. Y mire lo interesante acá. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fijémonos acá que nos está mostrando el Señor una operación espiritual. Y es una operación espiritual que se da cuando realmente no hay entendimiento. Porque esa es la pregunta que está haciéndole Jesús a sus discípulos. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? El entendimiento es lo que va a marcar la diferencia en el fruto. Y está diciendo que no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale. Porque lo que sale de la boca, dice, sale del corazón, de nuestro espíritu. El fruto que vemos en un árbol no es por la rama, es por lo que desde la raíz el árbol ha absorbido
los nutrientes que él ha absorbido. Hace algunos meses atrás que estuvimos renovando nuestro jardín exterior, poniéndolo un poquito más bonito. Ahora no está bonito porque la helada nos quemó todo, pero hace varios meses hicimos un cambio en nuestro jardín, tratando de que se viera un poco más bonito. Pero en el proceso de la persona que nos ayuda con el corte del pasto y todo esto, le dije yo una vez: mira, nos está creciendo lo que se llama la mala hierba, o esa hierba que no queremos ver en el jardín. Y le pedí que por favor si me ayudaba para quitarla, porque no se veía bonito el jardín. Y entonces, en su buena intención, ¿qué hizo? Echó un insecticida o un químico para matar ese tipo de hierba. Pero resulta que el día que lo aplicó, llovió. ¿Qué pasó? Que todos esos químicos los absorbió la tierra. ¿Y qué creen? Los pinos que habíamos sembrado se murieron. ¿Por qué? Porque absorbieron contaminación. Eso mismo le sucede al ser humano. Podemos un día estar verdes, bonitos, en una buena apariencia, y al otro día estar marchitos, secos, muertos. Porque todo depende de lo que se está absorbiendo. Recordemos esto: las raíces representan a un discipulado, disciplinas que un discípulo debe seguir, que se alimentan, por supuesto, del agua, que es la palabra de Dios. Porque todas nuestras disciplinas tienen que estar enmarcadas en la palabra de Dios, lo cual entonces nos da la posibilidad de crecer como árboles, y árboles fuertes, que en ese desarrollo va a llegar el momento en que demos fruto. Ahora, ¿qué dice la Escritura entonces acá? Nos está mostrando que aquellos que no tienen aún entendimiento son en los cuales puede suceder que venga entonces esta operación. Miremos cómo menciona 7 cosas distintas. Vamos a leerlo, de 19. ¿Qué es lo primero que sale? Porque todo comienza en la mente. Primero usted y yo configuramos un pensamiento, y luego del pensamiento eso se traduce en una acción. Y lo primero, el primer paso en esta operación espiritual es que vienen malos pensamientos. Después dice homicidios. Y usted dirá: pues yo puedo aceptar que he tenido malos pensamientos, pero yo no he matado a nadie. Pero piense por un momento: ¿cuántas veces has matado a la gente en tu mente? ¿O cuántas veces has matado la reputación de alguien cuando abriste tu boca porque te enojaste con esa persona y empezaste a hablar mal de ella? Porque no está hablando de un homicidio literal necesariamente. Pero aún si lo analizáramos en el contexto de nuestra sociedad actual, ¿cuántas veces tristemente hemos visto episodios en donde personas de todas las edades, y ahorita especialmente jóvenes, adolescentes, van a una escuela y comienzan a disparar y a matar a cualquiera que se les atraviese? Eso no fue que surgió de la noche a la mañana, de todo se configuró con pensamientos. Entonces todo comienza con un pensamiento. Luego dice los homicidios. Tercero, adulterio. Ay, no, yo no soy adúltero. Pero recuerde, si todo comienza con el pensamiento, ¿cuántas veces hemos adulterado con el pensamiento? Y no le estoy simplemente diciendo del adulterio hablando en cuanto a su relación marital. ¿Cuántas veces hemos cometido adulterio espiritual hablando de nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos unido a otras cosas que no son agradables a Dios? Eso es adulterio. Porque siempre pensamos adulterio es una persona casada irse y acostarse o tener relaciones sexuales con otra. Pero Jesús nos enseña y nos lo coloca
la vara más alta y nos dice, si alguno aún en su pensamiento codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón con ella. ¿Y de dónde es que sale todo lo malo? Del corazón. Y eso es lo que realmente nos contamina. Y si hay contaminación, lo que viene a continuación es muerte. Por eso le hablaba del ejemplo de nuestro jardín, porque se contaminó la tierra, se contaminaron las raíces de esos árboles y los llevó a la muerte. Se tuvieron que reemplazar. ¿Qué más dice? Los hurtos, aún falsos testimonios y blasfemias. 7 cosas que no me voy a meter una a una a explicarlas profundamente, pero que se las dejo como mención para que usted pueda meditar en eso. Porque todo eso es lo que nos está hablando aquí la palabra en Mateo, que tiene el árbol malo. Ahora vamos un instante a Jeremías capítulo 6, solamente para ver lo tremendo de esto que nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 6, verso 16 y luego el verso 19. Este es un consejo que el Señor le está dando a un pueblo, a su pueblo por supuesto. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el qué? El buen camino. Muy importante esto, el buen camino. Todo lo bueno procede de Dios. Todo lo bueno procede de Dios. Y andad por él, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué respondió el pueblo? No andaremos. Ahora, por esa razón, mire lo que dice el 19. Oye tierra, usted y yo somos tierra, del polvo fuimos hechos. La tierra representa un hombre natural. Y dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. A ese pueblo que le dijo, hey, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino y anden por él. El pueblo que dijo, ¿saben qué? No andaremos, Señor, no me interesa andar por tu camino, no me interesa leer tu palabra, no me interesa congregarme, no me interesa servirte. ¿Y qué está diciendo? ¿El fruto de qué? Dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Cuál es el fruto de sus pensamientos? El mal que van a recibir. Pero mire qué interesante como dice, el fruto de sus pensamientos. ¿Cómo comienza esa operación de todo lo malo? Con malos pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué tremendo esto. Esto es lo que representa a los árboles malos o a la generación mala. ¿Y qué es lo que nos está enseñando todo esto? Que todo fruto viene como consecuencia de escuchar o no escuchar la voz de Dios. Es decir, si yo escucho la voz de Dios y la aplico o la practico, ¿qué creen que qué tipo de fruto voy a tener? Pero si ni siquiera escucho, o si la escucho y no la practico, ¿qué fruto voy a obtener? Entonces el fruto está condicionado a que escuchemos o no escuchemos la voz de Dios. Miren lo que dice acá, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Y cuántas veces Dios ha querido hablarnos? ¿O cuántas veces Dios nos ha hablado de diferentes maneras? A veces Dios viene y nos habla con ternura, con dulzura y nos hace sentir su amor, su cuidado y nos dice,
para adelante, no te quedes atrás, te quiero levantar, te quiero sanar. Y así lo hace Dios muchas veces. Otras veces nos anima de otra manera, como muy bien, ánimo, ponte de pie, quiero que triunfes, quiero que me sigas, quiero que alcances tu propósito. Pero algunas otras veces nos tiene que hablar fuerte, aún advertirnos, bueno, o te pones las pilas o no cuentes más conmigo. Porque Dios es buen padre. Él no es como los padres terrenales que podemos llegar a ser, en este término creo que me lo van a entender, alcahuetes. Que todo se lo queremos dar al hijo. No importa si el hijo se comporta bien o mal, todo se lo damos al hijo. Dios no es así. Dios nos quiere bendecir, claro. Dios nos quiere levantar. Dios quiere que nos vaya bien. Él quiere que nos vaya bien. Pero somos nosotros que somos bien cabezas duras, que no queremos. Y hemos recibido palabra y Dios nos ha hablado de todas las maneras habidas y por haber, y no queremos escuchar. Y entonces llegará un momento en donde Dios dice: oye tierra, he aquí traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no quisieron escuchar. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora vamos a la segunda parte, porque esta era la parte negativa. Y a propósito hablo primero de la parte negativa para que al final quede lo bonito, lo que Dios quiere realmente hacer. Miremos entonces Santiago capítulo 3 versículo 15. Santiago capítulo 3 versículo 15. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es como terrenal, animal, diabólica. Dos tipos de sabiduría que nos plantea Santiago aquí: una sabiduría que desciende de lo alto y una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahora, ¿por qué leemos esto? Miremos lo que dice el verso, ese mismo capítulo, verso 17. Mire esto: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de ¿qué más? De buenos frutos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo demos? Buenos frutos. ¿Qué espera un campesino cuando siembra su tierra? Tener buenos frutos. Nadie siembra un campo para cosechar malos frutos. Usted y yo debemos trabajar en nuestro huerto, en nuestra vida, de tal manera que podamos dar para Dios buenos frutos. Pero mire el secreto: necesitamos la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Entonces, un buen árbol comienza ahí, buscando la sabiduría que viene de lo alto. Miremos Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Jeremías 9 versos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Mire cómo dice el 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su ¿qué? En su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tres cosas por las que un ser humano se puede alabar o se puede sentir muy orgulloso: porque sabe mucho, porque cree que es muy valiente o porque tiene mucho dinero. Pero mire el 24.
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que lo entendamos y lo conozcamos. Para eso necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Porque todo esto, y aquí quiero unir varias piezas, porque hablamos en la transición de año a año, que el Señor estaba entregándonos una palabra en donde nos dijo, año 2023 debe ser el año del árbol de vida. Y para algunos puede ser algo como raro, ¿por qué el año del árbol de vida? ¿Qué quiere decir? Porque el Señor quiere que usted y yo participemos de ese árbol de vida. Porque el Señor quiere que usted y yo seamos árboles que transmiten vida. Pero para eso necesitamos entender una cantidad de cosas que hacen parte de ese proceso para poder llegar a ser árboles que den buenos frutos, es decir, que participemos de ese árbol de vida. Veíamos la semana anterior acerca de cómo las raíces son fundamentales para que nuestra fe verdaderamente funcione correctamente. Y entendíamos que la raíz o esas raíces se alimentan de la palabra a partir de lo que llamamos la enseñanza o la luz, y que en esa combinación de nutrientes que absorbe la raíz y la luz que recibe la planta del sol, se hace o se produce lo que llamamos la fotosíntesis, que es algo que nos enseñaron en ciencias naturales. La fotosíntesis de las plantas, proceso a través del cual transforman todos esos nutrientes en savia, y savia que posteriormente va a convertirse en fruto. Pero que paralelamente no solamente ese proceso produce frutos, sino que ese proceso también purifica el ambiente del CO2. Es decir, que esa planta que está absorbiendo nutrientes, que está recibiendo la luz del sol, no solamente está transformando todo eso, llevándolo a convertirse en un fruto, sino que también está beneficiando al medio ambiente, limpiando el aire. Trasladémoslo a nuestra vida. Nosotros nos debemos estar alimentando nuestra disciplina, nuestras raíces de la palabra de Dios, pero necesitamos la luz, es decir, la enseñanza que viene de Dios, para que podamos entender la palabra, para que podamos procesar la palabra y para que podamos vivir esa palabra. ¿Y qué es lo que va a producir en nosotros? Fruto. Pero paralelamente va a servir para que mi vida y su vida, que se desarrolla de esa manera, pueda bendecir a otros, pueda descontaminar a otros, porque hay otros que están poniendo sus ojos sobre usted y sobre mí, mirando realmente a ver si realmente este es un buen cristiano. Y que usted y yo podamos cerrarle la boca al enemigo que quiere buscar nuestra caída, que quiere buscar cualquier lugar por donde meterse simplemente para señalarnos. Y si ve, ese que decía ser cristiano. No, somos de los que nos esforzamos para que esa palabra que estamos leyendo, que estamos absorbiendo y que a través de una enseñanza la podemos entender un poco más, se convierta en una disciplina de vida para mí. Y entonces Dios nos dice, no se alaben ni en la valentía, ni se alaben en lo que saben, ni se alaben en lo que tienen. Alábense en entenderme y conocerme. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Y mirábamos entonces que en el huerto del Edén Dios plantó, aparte de los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, el árbol de vida, pero también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles que nos representan esas dos genéticas. El hombre prefirió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, comió de su fruto. ¿Por qué? Porque lo vio y parecía muy bonito, pero no logró discernir lo que contenía ese fruto, que era muerte. Y prefirió comer del árbol de la ciencia que comer del árbol de la vida. Y por eso es que el Señor nos quiere llevar a entender esto, porque hay una sabiduría que viene de lo alto, representada en ese árbol de vida. Por supuesto que ese árbol de vida representa a Cristo,
que debe estar en el centro de nuestro huerto, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros preferimos comer otra sabiduría? Y entonces en vez de ir a la palabra nos gusta más ir al internet. En vez de creerle a Dios le creemos más a otras personas. Y entonces nuestros pensamientos están siendo alimentados por otras voces y no por la voz de Dios. Y por esa razón es que estamos como estamos. Ay, Señor, ¿y por qué mi vida es así? ¿Por qué nada me sale bien? Pues póngase a pensar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando la voz de Dios, sí o no? Y aunque usted pueda escucharme y pueda parecer que le estoy tirando piedra o que le estoy regañando, no, al contrario, porque lo amo le estoy diciendo esto. Porque como pastor Dios no me ha puesto aquí para simplemente sobarle la solapa para que usted se sienta bien. Dios me ha puesto para que usted sea guiado al camino de Dios, para que usted pueda crecer y desarrollarse y cumplir todo el propósito de Dios y crecer mucho más alto de lo que yo pueda crecer. A mí no me importa que alguien crezca más que yo. Antes me alegraría ver a alguien que crezca más que yo. Pero me entristece mucho ver personas que en vez de avanzar se estancan, se detienen por diferentes razones. Y no quiero decir que las circunstancias que vivamos no sean difíciles. Miren, todos vivimos momentos difíciles. Todos tenemos luchas todos los días. Y si yo estoy parado aquí frente a usted no es porque me crea más que nadie. Al contrario, tengo luchas como usted y quizás más fuertes. Pero solo la gracia de Dios me permite estar aquí. Pero hay muchos que quieren alimentarse simplemente de otras voces y dejan de escuchar y de alimentarse de la voz de Dios, cuando Dios está interesado en darnos la mejor comida. Dios quiere que le entendamos y le conozcamos. Eso es lo primero que el Señor quiere. Miremos Proverbios 8:19. 8:19 de Proverbios. Capítulo 8 de Proverbios está hablando la sabiduría. El espíritu de sabiduría está hablando. Usted lo puede ver desde el versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y comienza a hablar una serie de cosas, pero hasta este verso 19 mire lo que dice la sabiduría. Mejor es mi fruto que el oro. ¿A cuánto no le gustaría tener un lingote de oro? Aunque sea una pepita de oro. Pero mire, mejor es mi fruto que el oro. Y aún dice, y que el oro refinado. Y mi rédito, entiéndase mi ganancia, porque eso significa rédito, ganancia. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Pero está diciendo la sabiduría, mejor es mi fruto. Cuando buscamos esa sabiduría que viene de lo alto, vamos a tener buenos frutos. Porque recordemos como decía Santiago 3:19, esa sabiduría que viene de lo alto, entre otras cosas, tiene buenos frutos. Entonces es tiempo de que busquemos esa sabiduría. 11:30 de Proverbios. Estábamos hablando del árbol de vida, ¿cierto? Mire lo que dice. El fruto del justo. Un justo es uno que anda en la justicia o hace justicia. Y justicia hemos entendido según Salmo 119, 172, que son todos sus mandamientos. Entonces está hablando de uno que guarda todos los mandamientos o que se esfuerza por guardar todos los mandamientos. Y dice, el fruto del justo es árbol de vida. O sea que buscar la sabiduría de Dios verdaderamente tiene buenos frutos.
Y termino con algo que será introducción de un próximo mensaje. Gálatas capítulo 5, verso 22. Y digo que es introducción porque no vamos a poder desarrollarlo hoy día, pero nos va a servir de introducción. Gálatas 5, 22, ¿qué dice? Hay un contraste que Pablo está haciendo. Un contraste que también hace en Romanos capítulo 8. Un contraste entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. Ese contraste lo encontramos en todo el capítulo 8 de Romanos. Ahora, acá en el capítulo 5 de Gálatas nos habla de los resultados o del fruto de esas dos áreas, de vivir en la carne o de vivir en el espíritu. Verso 21 terminó hablando de todas las obras de la carne. Ahora, verso 22, mire lo que dice. Mas el fruto del espíritu es ¿qué? Mire, comienza con el amor. Mientras que la operación del fruto de un árbol malo comienza con malos pensamientos, la operación de un árbol bueno comienza con un fruto llamado amor. Ya usted conoce, por ejemplo, todo lo que dice Primera de Corintios 13 acerca del amor. Que si tenemos lenguas, don de profecía, si tenemos talentos, dones y todo lo que usted se imagina y no hay amor, de nada sirve eso. Ahora miremos por favor Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Mire lo que dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o no son una carga. Y vamos a segunda de Juan 1:6, y ya este es el último. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Porque no importa lo que podamos hacer en nombre de Dios, sacar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros, predicar y que multitudes escuchen el mensaje. Dice la Escritura, si yo no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y qué es el amor? Guardar sus mandamientos y andar por ellos. Eso es el amor. Y por eso dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es, primero, amor. Porque si yo no estoy dispuesto a guardar y a andar en los mandamientos de Dios, no puedo desarrollar lo demás. Porque ya después de eso viene el gozo, después la paz, luego la paciencia, luego la benignidad, luego la bondad, luego la fe, finalmente la mansedumbre y la templanza. Y si me regala 2 minutos más, le leo uno más que creo que es muy importante. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versos 4 al 8. Pero voy a leer desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo entendamos y lo conozcamos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. También vosotros, mire lo que dice, poniendo toda diligencia. Esto no es algo que se va a dar por arte de magia, hay que esforzarnos. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y sabe que todo este es uno de los versos que, así como Romanos 10:17, que lo leíamos hace algunos días, hay que entenderlo al revés, porque todo comienza con el amor. Y el amor nos va a permitir desarrollar afecto fraternal. El afecto fraternal nos lleva a la piedad nos da paciencia, la paciencia hace que el dominio propio en nosotros se fortalezca. Eso nos va a llevar a un conocimiento de quién es Dios. Finalmente eso nos va a dar virtud para que nuestra fe esté fundamentada en ese conocimiento. Pero a donde quiero llegar es a esto, lo que dice el 8. Porque si estas cosas, mire, están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, ya no es solo Pablo, ahora es Pedro el que nos está diciendo que tenemos que dar fruto. Pero para poder dar ese fruto necesitamos ocuparnos en las cosas de Dios, poder buscar su voz y su sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría de esta tierra. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos recibir tu palabra, tu enseñanza. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, que aún cuando es necesario nos tienes que reprender y lo haces, porque ese amor también corrige. Y nos corrige porque tú quieres que se desarrolle en nosotros tu voluntad y tu propósito. Te damos muchas gracias, porque no queremos en este año 2023 caminar de la misma manera que quizá lo hicimos años anteriores, donde medianamente quizás pudimos avanzar. No, este año queremos avanzar día con día, crecer día con día, no queremos retroceder. Señor, tú nos has enseñado que el pasado ya murió, ya pasó, y solamente nos queda nuestro presente, porque aún el futuro solo está en tus manos. Pero mientras que nosotros podamos tener el entendimiento de saber vivir nuestro presente, eso nos va a ir encaminando al futuro conforme a tu voluntad. Señor, y yo te pido que esta congregación camine en ese sentir, de que podamos, Señor, caminar cada día en tu propósito y en tu voluntad, que podamos crecer, pero que sea un crecimiento, Señor, integral y completo. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes, porque ya nos lo has enseñado, que el crecimiento no se traduce solamente en números. Queremos ver un crecimiento en las vidas de cada persona. Queremos ver desarrollarse discípulos. Queremos ver que se levanten hombres y mujeres que
en el proceso de desarrollo y de enseñanza se han preparado para poder también llegar a ser maestros de otros. Y que eso verdaderamente sea un crecimiento. Que podamos ver, Señor, cómo el enemigo pierde terreno sobre nuestras vidas. Cómo el enemigo tiene que retroceder ante el avance de aquellos que somos hijos tuyos. Y que hemos entendido, Señor, el desafío que tenemos en esta tierra de no solamente sobrevivir, sino verdaderamente vivir. Y la verdadera vida es una vida en donde cumplimos tu propósito. Ahí queremos llegar, Señor. Y todo eso sabemos que tiene que ver con conocerte cada día más a ti, con tu voz que nos quiere guiar. Señor, que en cada una de nuestras vidas, que en nuestros hogares, que en nuestras vidas individuales, siempre haya un corazón abierto para recibir tu voz, para escuchar tu voz. Y que podamos ser esos buenos árboles que damos buen fruto. Y si por alguna razón nos habíamos equivocado, nos habíamos desviado y habíamos dejado que contaminación afectara nuestra vida, Señor, que hoy sea el día en donde tú puedas limpiarnos, sanarnos, en donde cortes aquellas cosas en nosotros que no son buenas, así como aquel jardinero puede podar la planta sabiendo que hay ramas que puedan estar secas y que pueden dañar toda la planta. Señor, si es necesario, pódanos, porque queremos dar fruto y cada día dar más y más fruto. Alíneanos siempre a tu voluntad, Señor. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, simplemente con tus ojos cerrados. Si hay un deseo en tu corazón genuino de dar fruto para Dios, de convertirte en un buen árbol, todos con los ojos cerrados, porque acá no se trata de mirarnos, sino de que Dios nos mire. Yo le invito a que ahí donde usted está, simplemente levante su mano derecha y dígale: Señor, yo quiero ser un buen árbol. Yo quiero ser un árbol que da buenos frutos. Yo sé que he pecado, yo sé que me he equivocado. Yo sé que muchas veces te he prometido cosas que no te he cumplido, pero hoy te pido perdón. Sé que puedo comenzar muy animado muchas cosas y a la mitad del camino pierdo la emoción, pierdo las ganas y no sigo. Señor, hoy te pido perdón por tantas cosas que he dejado a la mitad. Te pido perdón por tantas veces que te he dicho: esta vez sí lo voy a hacer, y no lo hago. Te pido que me ayudes en mis debilidades, Señor, porque yo quiero ser un buen árbol. Yo quiero dar fruto, un buen fruto. Señor, quita de mí todo aquello que no me conviene, que no me ayuda para convertirme en eso que tú quieres que yo me convierta, para poder ser ese siervo, esa sierva que tú quieres que yo sea. Señor, limpia mis pensamientos de toda contaminación que hayan recibido, visual o auditiva. Limpia mis pensamientos, porque esa es la puerta de entrada del enemigo, los pensamientos. Y que si yo he permitido en mi mente pensamientos que no son tuyos, Señor, perdóname también por eso, y por favor limpia mis pensamientos y llena mi vida de tu paz. Llena mi vida de tu paz este día. Gracias, Señor. Gracias te doy. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es tuyo, mi Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.